Los aimbots son programas que permiten a los jugadores realizar acciones que van mucho más allá de lo que un humano puede hacer. Estos programas funcionan con algoritmos extremadamente rápidos, capaces de identificar y apuntar a un enemigo en apenas milisegundos, convirtiendo todo en simples ecuaciones que la máquina resuelve al instante. Sin embargo, no son perfectos. Estos programas dejan rastros que podemos detectar mediante dos elementos clave que nos ayudan a diferenciarlos: los patrones visuales y las anomalías. Los patrones visuales son todos los elementos observables durante el juego que nos permiten analizar el comportamiento del jugador, centrándonos principalmente en los movimientos de la mira o la retícula. Estos patrones consideran factores como el tiempo de reacción, la información en pantalla, las estadísticas del juego, las aceleraciones y las variaciones de los movimientos. Y al examinar cómo se combinan y repiten estos elementos, podemos identificar comportamientos que se alejan del juego natural de un humano. Este análisis nos permite entender el comportamiento general del jugador y establecer una línea base de lo que es normal y de lo que no, ayudándonos a detectar acciones mecanizadas o automatizadas, como las ejecutadas por aimbots u otros cheats. Y las anomalías son patrones visuales específicos, representando irregularidades o fallas que suelen surgir de la automatización proporcionada por cheats como los aimbots. Estas anomalías se manifiestan como movimientos antinaturales, reacciones instantáneas o acciones imposibles para un jugador humano. Entonces, para detectar si alguien está usando un aimbot, un script, un hardware de puntería o cualquier otra herramienta que altere el comportamiento natural en el juego, he desarrollado el sistema de detección de patrones visuales. Este sistema está basado en años de estudio y análisis de miles de gameplays de jugadores legales e ilegales que suben sus partidas a internet. Se compone de un manual de 10 reglas que abarcan diversos patrones visuales y anomalías, identificadas y conceptualizadas mediante repeticiones constantes en estos gameplays. Algunas requieren ser confirmadas varias veces para aumentar la confianza en el análisis, mientras que existen reglas clave que, al confirmarse una sola vez, pueden ser suficientes para llegar a una conclusión sólida sobre el uso de trampas. Sin embargo, lo ideal es confirmar los hallazgos en múltiples ocasiones para minimizar el margen de error y asegurar una detección precisa y justa. Pasemos ahora a ver la regla número 2, selector de objetivo. Esta es conocida como el ojo del diablo. Esta función permite al aimbot identificar, analizar y elegir automáticamente a un enemigo en el juego sin que el jugador tenga que hacerlo, eliminando así los factores humanos como el estrés, la fatiga y la presión que un soldado sufre en una batalla. De este modo, el aimbot puede tomar decisiones precisas y rápidas sin las limitaciones que afectan a un jugador humano. Los aimbots tienen un proceso muy específico para elegir a quién apuntar, y todo se basa en el análisis del campo de visión. Este campo de visión define un área en la que el aimbot puede identificar y detectar enemigos. Hay dos tipos principales de campo de visión que tenemos que entender. El campo de visión circular determina qué enemigos son elegibles para ser seleccionados por el aimbot. Imaginen que estamos viendo al jugador desde arriba como si fuera una vista de mapa en tercera persona. Esto funciona como un radar cuyo centro está en la posición del jugador y en donde su radio se extiende o se achica dependiendo de la configuración que el usuario le quiera dar. Y esto define un área máxima en la que el aimbot puede seleccionar objetivos, es decir, que si el campo circular es muy amplio, el aimbot puede considerar enemigos fuera de la visión natural del jugador, haciendo que sea muy evidente el uso de cheats. Esto es lo que sucede cuando un jugador amplía demasiado el campo de visión circular. Esta es una mala configuración y delata que el jugador está usando trampas. Y el campo de visión angular se asemeja a un cono que rodea la mira del jugador, que generalmente se configura en unidades como píxeles o centímetros. Técnicamente es un ángulo donde su vértice nace en la posición del jugador y el campo circular que vimos anteriormente limita su arco.
El campo de visión angular determina cuándo y cómo el aimbot ajusta la mira hacia el objetivo seleccionado. Si un enemigo entra en esa área, se ajusta la mira automáticamente hacia él. Si el enemigo está fuera de esta área, el aimbot se mantiene inactivo. Esto permite un comportamiento más controlado y menos evidente, ya que limita la mira a una zona más pequeña y lógica. Para dar un ejemplo, lo que nosotros vemos en pantalla generalmente cubre los 90 grados visibles. Esto significa que un jugador puede ver lo que está directamente frente a él y una porción de lo que está a los lados, pero no lo que está fuera de esos ángulos ni por los costados y mucho menos detrás de él. Esto ayuda a simular un comportamiento más humano y evita movimientos sospechosos de la mira hacia objetivos que están fuera de este ángulo. Acá les muestro qué es lo que sucede cuando el jugador ajusta el campo de visión angular demasiado extenso. Cada vez que el jugador active el aimbot, su mira se va a desplazar hacia un ángulo completamente ilógico, dejando en evidencia que este jugador está usando cheats. Y ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo prioriza el aimbot a sus objetivos dentro del campo de visión? Paso a explicarles. El aimbot tiene en cuenta principalmente varios factores. Uno es la distancia al enemigo, donde el aimbot siempre va a preferir al enemigo más cercano. Es lógico, ¿no? Ya que cuando más cerca esté del enemigo, mayor es la posibilidad de acertar el disparo y mayor es la amenaza inmediata. Por ende, el aimbot, cuando ve varios enemigos en pantalla, va a enumerarlos de acuerdo a la distancia, como lo ven en este gráfico. Es importante aclarar que estas prioridades se procesan primero en el campo de visión angular. Si no quedan enemigos en ese campo, el aimbot puede expandir su selección al campo de visión circular dependiendo de cómo esté configurado por el usuario. Y en este ejemplo vemos dos enemigos, uno más cercano y otro más alejado. El sistema prioriza los enemigos que se encuentran dentro del campo de visión angular, representado aquí por este círculo, y cuya medida estimo es el radio configurado por el usuario, ya que esta área es completamente invisible en el gameplay. Y como mencioné anteriormente, el aimbot prioriza inicialmente a los enemigos dentro del campo de visión angular. Si hay otro enemigo más cercano, pero fuera de este rango, quedará al final de la cola de prioridades. Esto ocurre siempre en tiempo real y con el algoritmo ajustándose cada milisegundo según la situación. Noten como a medida que avanza el video, un tercer enemigo aparece en un rango medio desde la derecha entrando al círculo. Y a pesar de estar mucho más lejos que el enemigo que está de espalda, este enemigo intermedio pasará a ser prioritario para el sistema. Y una vez eliminado este objetivo, el aimbot cambiará al objetivo que se encuentra fuera del radio angular, pero dentro del campo de visión circular. Después tenemos la visibilidad y la línea de visión. El aimbot se enfoca en objetivos que están a la vista y sin obstáculos. Si hay una pared, una estructura o cualquier objeto que bloquee la visión, el aimbot normalmente no apuntará a ese enemigo. Esto también va a ayudar a evitar movimientos sospechosos que podrían delatar el uso de cheats. Pero como esto también es configurable, puede pasar que apunte a enemigos a través de las paredes. Así que hay que estar atento a estas anomalías. Y después está el nivel de amenaza. Algunos aimbots avanzados pueden considerar el nivel de amenaza que representa cada enemigo. Por ejemplo, en juegos como Warzone, el aimbot puede configurarse para ignorar enemigos abatidos y enfocarse solo en aquellos que están activos y representan una amenaza real. Lo que hace el programa no es ignorar el objetivo, sino ponerlo último en la cola de prioridades. Es decir, que en este caso va a ignorar el proceso donde prioriza la distancia.
Esta es la regla número 3. Enfoque instantáneo de objetivo. Que significa rapidez, prioridad y precisión. Recordemos lo que hemos analizado hasta ahora. La regla número 1, Aim Key, activa el aimbot. La regla número 2, selector de objetivo, elige al enemigo. Y la regla número 3, ejecuta la orden. Este último proceso permite que el aimbot mueva la mira, apunte y dispara al enemigo con una precisión y velocidad que superan las capacidades humanas. Es como si la máquina no solo viera dónde está el objetivo, sino que supiera hacia dónde se moverá antes que el propio jugador. Y para entender cómo funciona esta regla en conjunto, primero necesitamos identificar qué acción en el juego activa el aimbot. En casi el 99% de los casos, la activación ocurre cuando el jugador presiona la tecla de disparo, tal como se detalla en la regla número 1. Sin embargo, algunos aimbots están configurados para activarse al utilizar el zoom del arma o mediante procesos automáticos conocidos como triggerbot o rapid fire, que se activan cuando el objetivo ingresa al campo de visión angular mencionado en la regla anterior, pero eso lo vamos a detallar en otro momento. Y ahora lo que necesitamos saber es el momento específico en donde se acciona el aim key, justo en el momento que ven en la pantalla, al que nosotros vamos a llamar punto A. Una vez activado y seleccionado el objetivo por el Target Selector, entra en acción el ejecutor, donde la mira se mueve automáticamente hacia el enemigo, siguiendo siempre una línea recta desde la posición de activación punto A hasta el objetivo punto B, y la mira permanece fijada en el enemigo hasta que el aimbot se desactive, el enemigo muera o el objetivo salga del campo de visión del jugador. Y en este contexto, el punto A representa la activación de la tecla de apuntado, Aim Key, lo cual se relaciona directamente con la regla número 3. Cuando el jugador presiona el botón de disparo en este punto y hay un objetivo en el rango de acción, el aimbot no te permite disparar por más que lo intentes, ya que la mira se encuentra en una posición incorrecta, y en lugar de eso, el programa toma el control total, moviendo automáticamente la mira para alinearla con el objetivo y luego disparando todo de forma instantánea y manteniéndose activo hasta que el jugador deje de presionar el botón. Y es crucial entender que la máquina no mueve la mira mediante curvas o movimientos naturales como lo haría un jugador humano normal. En cambio, el algoritmo elige el camino más corto entre dos puntos, desde la posición actual de la mira, punto A, hasta el objetivo, punto B. Esto significa que siempre el aimbot se va a desplazar por líneas rectas, sin las correcciones o movimientos suaves que caracterizan el comportamiento humano. El programa no comprende las curvas, simplemente dirige la mira directamente hacia el objetivo por la ruta más corta posible, es decir, entre puntos. Sin embargo, las versiones más avanzadas de este tipo de software han incorporado técnicas para hacer que sus acciones parezcan mucho más naturales, y logran esto conectando múltiples movimientos en líneas rectas entre varios puntos, que son configurables por el usuario para simular curvas, y aunque esto puede hacer que el desplazamiento parezca menos robótico y más humano, reduce mucho la efectividad del sistema porque introduce ligeros retrasos y rutas menos directas hacia el objetivo.
Después de haber profundizado en los aspectos técnicos sobre el movimiento de la mira y las conexiones entre puntos de variación, puede ser complicado de comprender sin las herramientas especializadas. Llevaremos entonces el análisis a un enfoque más simple, centrándonos en las anomalías que se presentan en la jugabilidad de un jugador humano. Estas anomalías, si bien son menores, son mucho más evidentes y no requieren ningún equipo o programa especial de seguimiento del cursor para identificarlas. ¿Cómo podemos nosotros entonces reconocer si un disparo fue realizado por un jugador humano o por una máquina? La forma más sencilla de identificar comportamientos sospechosos es observando si se repiten a lo largo de un gameplay. Y como explicamos en la regla número 3, aunque estos movimientos pueden parecer similares a los flickshot, se trata de un análisis de punto a punto. Y mientras que para un jugador real los flickshot son una técnica excepcional y arriesgada, en cambio, para la máquina utiliza este tipo de acción como un recurso constante. Recuerden que el algoritmo no improvisa, solo obedece. Por lo cual, si observamos que este patrón se repite en más del 80% de las ocasiones, no es suficiente para confirmar el uso de aimbot, pero sí constituye una anomalía en la jugabilidad que, combinada con otras señales y otras reglas, nos llevan a un conjunto de evidencias para detectar comportamientos mecanizados. Otra señal muy importante es observar el comportamiento de la mira desalineada. Normalmente, un jugador humano apunta primero al enemigo y luego dispara, moviendo la mira para alinearla con el objetivo antes de apretar el gatillo. Si durante la mayor parte de la partida este proceso no ocurre y de manera repetida el jugador activa el zoom del arma fuera del objetivo, sin intentar alinear manualmente, haciendo microcorrecciones normales, estamos ante un comportamiento sospechoso. Esto es especialmente evidente cuando en lugar de ajustar la puntería, prefiere arriesgarse a realizar un movimiento rápido y directo hacia el objetivo, ya sea en enfrentamientos cara a cara o contra enemigos lejanos. Este tipo de acción repetitiva y precisa indica claramente el uso de un sistema mecanizado que automatiza estos movimientos. Un flickshot realizado por un jugador humano generalmente implica un movimiento rápido y horizontal de la mira hacia el objetivo. Cuando los jugadores se sorprenden al ver un enemigo, deben reaccionar rápidamente utilizando sus reflejos para desplazar la mira en una línea horizontal imperfecta y ligeramente curva, apuntando al cuerpo del enemigo, y no tienen tiempo para realizar ajustes precisos. Su prioridad es apuntar rápidamente en la dirección general del adversario y solo realizan ajustes verticales significativos si el enemigo está en una posición más alta o más baja. Por el contrario, el aimbot trazará una diagonal desde la posición actual de la mira hasta un punto específico del enemigo, incluso cuando el objetivo está muy cerca. Este movimiento diagonal ocurre debido a una configuración llamada aimbot. El aimbot se refiere al punto específico en el esqueleto del jugador enemigo al que la máquina apunta como objetivo principal de sus acciones. Generalmente y por defecto está configurado para apuntar al cuello o al pecho del adversario, ya que apuntar siempre a la cabeza sería demasiado obvio y levantaría muchas sospechas. Los usuarios menos experimentados pueden configurar el aimbot para apuntar directamente a la cabeza o a un mismo lugar siempre, pero los más expertos eligen las áreas más discretas para evitar ser detectados. Los aimbots más modernos permiten randomizar o cambiar el punto de impacto a diferentes partes del cuerpo, como el pecho, los brazos o las piernas. Esta flexibilidad permite a los tramposos evadir la detección, ya que no siempre están apuntando al mismo lugar. Entonces, ¿por qué el aimbot genera movimientos diagonales?
Cuando la mira del jugador está a una altura diferente al aimbot configurado, la máquina calculará la ruta más corta para mover la mira desde su posición actual hasta ese punto específico. Esto resulta en un movimiento diagonal ascendente o descendente. Este cálculo es puramente matemático y no considera la naturalidad del movimiento, simplemente mueve la mira desde el punto A, que es la posición actual, hasta el punto B, que sería el punto seleccionado por el aimbot. Cuando un jugador humano realiza un flickshot, la velocidad y la fuerza aplicada suelen hacer que la mira sobrepase ligeramente el objetivo debido a la propia inercia. Esto requiere hacer una micro corrección posterior para ajustar la puntería y centrarla en el objetivo. El aimbot, en cambio, opera mediante cálculos matemáticos y precisos, sin sobrepasarse y sin la necesidad de efectuar microcorrecciones. La mira se mueve directamente hacia el objetivo sin desviaciones, asegurando que la primera bala llegue al blanco con una precisión milimétrica. Los jugadores humanos raramente repiten exactamente el mismo movimiento en circunstancias variables. La consistencia en apuntar siempre al mismo punto, independientemente de la posición inicial de la mira, es poco natural y sugiere automatización. Entonces, la repetición de estos movimientos diagonales hacia un mismo punto es un patrón detectable, e identificar estos patrones nos ayuda a distinguir entre un jugador humano y uno que utiliza asistencia mecanizada. Ja.